Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Hoy decidí hacer este video después de pensarlo muchas veces y no sé, pero estoy considerando fuertemente la opción de no volver a grabar, al menos por unas semanas. La verdad es muy triste para mí reconocer que a pesar de que IMA Latina en Israel es un proyecto cuyo eslogan muy claramente dice Torah, Misbod y amor a Israel, ahora con todo este tema de la guerra estoy también siendo atacada por los haters, por personas que tienen, igual que Hamas, un odio visceral desencadenado en contra de los judíos y muchas veces sin ni siquiera entender las razones de por qué hoy 2023, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que depende de todos ustedes, los que me conocen desde hace rato, los que están entrando tal vez por primera vez, pero se tomen el tiempo de escuchar este video hasta el final, sin juzgarme y con una mente abierta para tratar de entender o al menos de fijar una posición basada en la racionalidad, en hechos y no solamente en impulsos desatados por la forma primaria en la que a veces reaccionamos, esos instintos que los mismos mamíferos de los que hacemos parte generalmente sacan a flor de piel sin pensar, sin entender, simplemente reaccionan. Hoy estamos ya iniciando la cuarta semana desde que fue declarado este estado de guerra. Y es triste ver cómo mucha gente todavía sigue poniendo Palestina free, liberen a los palestinos, y nos culpan a nosotros los judíos y al Estado de Israel de todo lo que está pasando. Señores, por favor, los invito a revisar la historia, los invito a buscar, no solamente desde que este Estado de Israel se creó, remítanse por favor, generaciones, y lleguen incluso hasta el mismo momento donde Abraham Avinu, nuestro patriarca, el mismo Abraham que reconocen los cristianos, los árabes, como el primero al que Hashem, el Dios, el Eterno, el nombre que ustedes quieran, se le presentó y le hizo la promesa de que de él saldría una gran nación. Estamos hablando de miles de años desde que esto se dio, y hay documentos en la Torah no solamente, también en lo que los cristianos llaman la Biblia. En todas partes se reconoce que esta tierra donde nosotros estamos, donde existe Israel, fue entregada al pueblo judío. Incluso el Islam como tal es una religión que vino a aparecer apenas en el siglo VII después de la era común. Como una rama del judaísmo apareció el cristianismo. Y sí, hay muchas cosas que nos unen, claro, de hecho a las tres religiones, porque somos todas monoteístas, cada uno con sus propios principios, con sus propios valores, y esta no es una clase de religión. Lo que yo pretendo es mostrarles el orden histórico en el que tantos acontecimientos se han desarrollado y que mucha gente por ignorancia desconoce, o simplemente es más fácil criticar que documentarse, que aprender. Cuando ustedes oyen hablar de los palestinos, del pueblo palestino, ¿se han puesto a pensar desde cuándo esta expresión Palestina existe? ¿Existió alguna vez un país llamado Palestina? ¿Un presidente de Palestina? No, señores, porque Palestina nunca ha sido reconocida como un país. ¿Y de dónde salió entonces esta palabra? Vuelvo y los invito, busquen hacia el pasado. La palabra Palestina viene de Filistea, ¿ok? De los filisteos. ¿Y de dónde son los filisteos? Yo no creo que haya nadie, por lo menos en este mundo de las religiones monoteístas, que no recuerde la batalla entre Goliat y David, donde David, sí, el mismo rey David, el padre de Salomón, al que se le dio el privilegio de construir el Beit Hamikdash, nuestro primer templo de Jerusalén, ese David, quien apenas era un joven, pastor por cierto, tuvo la ayuda divina para poder ganar en contra de ese gigante Goliat,
que representaba a todos los filisteos y que estaban amenazando a su nación. Como resultado, él lo mató, pudo ganar, y a ellos, a esos filisteos, son los que muchos siglos más tarde se les convirtió ese nombre en el nombre actual que se conoce como Palestina. Pero, ¿de dónde salió esa genial idea de ponerle a nuestra tierra el mismo nombre del principal enemigo en esa época del pueblo judío? Bueno, recuerden que después de tener un primer templo destruido, un exilio, llegó un segundo templo también destruido y nuevamente nuestro pueblo exiliado, gracias a los romanos y puntualmente al emperador Adriano. Llegó ese momento, el momento en donde él quiso borrar cualquier vestigio de nuestro pueblo, y qué mejor que empezar cambiándole el nombre a nuestra nación. Y por eso, con un tinte un tanto irónico, pero obviamente lleno de rencor y de maldad, le puso a nuestra tierra el nombre de Palestina. Sí, era la manera en la que podían pronunciar el nombre original de Filistea, la región de los filisteos que ya habíamos conquistado muchísimos años atrás. Ahora, quiero también invitarlos a pensar y a incluso consultar, que sería lo más sensato, para comprobar que desde entonces y hasta la creación del Estado de Israel y el establecimiento de la autoridad palestina en el siglo XX, esa región llamada Palestina fue casi siempre parte de algún imperio o reinado. El ejemplo más común, el Imperio Británico. Y pregunto yo, ¿por qué cuando los británicos estaban acá, nadie reclamó liberen a Palestina? ¿Por qué cuando la franja de Gaza, que era parte de Egipto, estaba bajo ese dominio, nunca nadie dijo liberen esa tierra, es de los palestinos? ¿Por qué todo este odio visceral, ancestral, se centra en el pueblo judío? Señores, ¿no hay aquí claramente una doble moral? Por un lado, quieren, como en muchos otros momentos de la historia, achacarle a los judíos los males de la humanidad. Siempre los judíos son los causantes de las plagas, de los problemas, de las guerras, hasta de los terremotos. Si a esto no se le llama antisemitismo, ¿qué otro nombre tienen? Por favor, ¿qué otro nombre tiene esto? Cuando finalmente en el año 1947 Israel se estableció como país autónomo y democrático, en esos procesos de negociación a los palestinos se les dio la oportunidad de crear un país con nosotros o dos países independientes. Miren en la historia, por favor, cuántas veces se intentó negociar esto y la respuesta siempre fue no. ¿Y saben por qué no? Para los que no lo tienen claro todavía, porque obviamente solo hay una cosa que ellos puedan aceptar. Y cuando hablo de ellos, quiero hacer énfasis que no estoy hablando de la población civil, de los que nada tienen que ver con esta guerra. Estoy hablando de los que están en poder hoy. ¿Y quiénes son? Hamas. Y que Hashem borre pronto ese nombre de la faz de la tierra, porque va a ser la única posibilidad de que esta guerra, que incluso el primer ministro ya denominó como la segunda guerra por nuestra independencia, hasta que esta guerra sea ganada por nosotros, esos criminales van a ser los principales enemigos del pueblo palestino. No hay nada que negociar con un grupo que solamente tiene como objetivo desaparecer el Estado de Israel. ¿Para qué? Pues para crear un Estado fundamentalista islámico. Sí, ¿y qué implica esto? Que todo judío debe ser borrado de la faz de la tierra. Ellos quieren apoderarse de nuestro pequeño pedacito de tierra, que en realidad, si ustedes comparan con todo el área que cubre toda esta dominación árabe, es nada.
Pero la ambición, el poder, enmascarado por una lucha religiosa, realmente no tiene límites. Claramente y poco a poco se empieza a ver que todo esto obedece más a temas políticos y económicos. Y sí, señores, otra pregunta más para ustedes. ¿Dónde creen que están las principales cabecillas de este grupo terrorista? Allá en Gaza, poniendo el pecho para liberar a su pobre gente oprimida por los malvados judíos de Israel. No, señores, esa gente está en Qatar, sí, uno de los países más ricos del mundo, allá tomando sus cócteles y planeando cómo más a través del miedo, del terror, van a seguir llenando sus arcas de miles y millones de dólares. ¿Saben qué? Hamas es el segundo grupo terrorista en el mundo que más dinero gana. Y en lugar de usar ese dinero para ayudar a su población, por ejemplo, cavando pozos para darle agua pura a sus niños, a las familias que tanto sufren. No, ellos cavan túneles, incluso debajo de los hospitales, para seguir ese plan macabro de estar siempre asediando a nuestro Estado de Israel. El mundo entero poco a poco está abriendo sus ojos. Y si aquí hay gente que no la tiene clara todavía, no me crean, busquen noticias, pero noticias que sean de fuentes verídicas. Tristemente a veces la tecnología va en nuestra contra, porque esa tecnología ustedes no se dan cuenta cómo los utiliza como marionetas, cómo hay muchas imágenes que si ustedes miran la descripción dice claramente IA, inteligencia artificial. Sí, imágenes de niños aplastados por cohetes llenos de sangre, con unas caras de susto y de terror que ni siquiera en la peor de las películas de terror ustedes han visto. Han sido creadas por inteligencia artificial, es decir, nunca existió tal cosa. Videos, para no ir más lejos, hay un hombre allá en Gaza que ya lo conocen en todas las redes sociales como un actor a la talla de los mejores de Hollywood, porque ha salido incluso a veces el mismo día, por un lado grabándose al mismo en modo selfie, con la bandera de Palestina, diciendo cuán orgulloso está de su tierra y de la cantidad de judíos que han podido asesinar. Y horas más tarde, sus amigos lo graban en una cama de hospital lleno de tubos, conectado a cables, supuestamente a máquinas que lo mantienen con vida y ya básicamente agonizando, diciendo sus últimas palabras, obviamente en contra de Israel. Señores, ¿qué es este descaro? Y lo peor es que la gente se deja usar. Ya eso está al aire, a la luz. ¿Ok? Ustedes pueden buscarlo, no me crean, búsquenlo. Yo lo único que les pido es que piensen y analicen lo que ustedes están consumiendo con sus ojos. Y hablamos ya de consumo, de toda esta información que realmente no es información. Muchas veces es pura basura que están usando unos para enriquecerse. Y sí, indirectamente los mismos de Hamas están usando toda esa visibilidad que muchas personas incautas ni siquiera piensan y se ponen a circular esa clase de videos que en nada ayudan a la situación. Por el contrario, crean angustia, desesperanza, están alterando la vida emocional de muchas familias, mirando tantas cosas que en el 90% ni siquiera son reales. Y quiero ya concluir este video, que tal vez va a ser el último, como les dije, por un tiempo, diciendo que Hamas, a diferencia de otros grupos palestinos, se ha negado siempre a dialogar con Israel. Como ya les expliqué, a ellos no les interesa una negociación. Ellos tienen claro desde su carta fundamentacional que solamente para ellos existe una solución, y es borrar a los judíos del mundo, erradicar por completo el concepto del Estado de Israel. ¿Y saben qué? Eso no se los vamos a permitir. ¿Y cómo se va a sentar cualquier autoridad en la misma mesa con gente que masacra sin ningún escrúpulo, con gente que decapita bebés,
con gente que le abre el vientre a una mujer embarazada, saca a su bebé y aún conectado al cordón umbilical de esa madre agonizante, lo apuñalan y luego la violan y luego prenden fuego. ¿Cómo les podemos siquiera llamar personas a estas mentes retorcidas que un día de Simchat Torah, Shabbat en la mañana, incursiona en barrios y en ciudades, poblados aledaños, de población meramente civil, a violar, a instigar, a arrasar a sangre y fuego con todo lo que se atraviese? Familias enteras fueron quemadas en sus casas, niños encontrados en sus propias camas acribillados, cantidad de muchachas violadas, más de 1.400 vidas truncadas en cuestión de horas, 200 personas secuestradas y no sabemos bajo qué condiciones, en donde la mayoría son niños inocentes, mujeres y adultos mayores con necesidades especiales. A esta gente, discúlpeme, incluso llamarlas animales es una ofensa contra los animales, pues ya es sabido en la historia que los animales, por lo menos en su instinto, asesinan por sobrevivir, bien sea por conseguir alimento, por conseguir pareja o incluso en una lucha territorial. Pero aún así, el vencedor huye, el vencedor no mata, no se encarniza con su víctima. Así que disculpen si de pronto he sido un poco gráfica. Esto se sale completamente de los esquemas con los que ustedes están enseñados a escucharme hablar. Pero es que ¿saben qué? Yo también tengo un corazón. Yo también soy una persona que sufre y siente por su pueblo. Y sí, antes de que alguien empiece a juzgarme y a decir que es que a mí no me importan las muertes de los inocentes palestinos, que solamente hablo de los judíos, sepan que no, ninguna muerte está justificada por el odio irracional. Pero esto es un conflicto que lleva siglos y de alguna manera hay que solucionarlo. Y discúlpeme y sea tan insistente, pero en este momento la única solución posible es que Hamas sea completamente neutralizado. Y después de que todos estos terroristas, asesinos, salvajes y cuantos más adjetivos negativos ustedes quieran poner, sean completamente aniquilados, ahí sí será el momento de negociar y mirar si nuevamente se les vuelve a proponer a los palestinos crear su propio estado en paralelo con el nuestro. Pero antes de eso, con gente que no tiene conciencia, con gente que incluso droga a esos militantes para que puedan entrar a hacer todas esas porquerías que hicieron, con gente que no les importa usar a sus niños como escudos humanos y luego hacer videos diciendo que son los de Israel los que acaban con su inocente población. Es que nomás piensen en las noticias. Ahora, este Shabbat, finalmente y después de 3 semanas, Israel decidió incursionar por tierra a Gaza. Eso siempre había estado en un proceso de ya va, ya viene, ya va, ya viene. ¿Por qué? Porque nos importan las vidas, porque no queríamos que la población civil se metiera ahí. Pero la inteligencia reveló que el cuartel general de Hamas está debajo de uno de los principales hospitales. Si a ellos no les importa camuflar armamento debajo de las camas de los heridos, poner túneles donde hay básicamente todo un edificio subterráneo que subsiste en paralelo con el hospital, que las ayudas que llegan para ese hospital y para la gente que necesita ser atendida están siendo enviadas al subsuelo, donde esas ratas siguen planeando sus macabras acciones en contra de nuestra tierra. Discúlpenme, señores, pero estamos hablando del legítimo derecho que tenemos de defender nuestra patria, del legítimo derecho que tiene Israel a existir. Duélale a quien le duela. Y algún día, y con la ayuda de Dios, estaremos victoriosos, cantando como siempre la victoria por nuestro Creador, por el Ser Supremo
al único que le debemos respeto y temor, y quien está con nosotros y va a pelear esta batalla. Que esperemos y con la ayuda de Él sea la última, y que podamos ser testigos de la Geulá, de la redención final, porque definitivamente por ella es que debemos seguir orando día a día sin perder nuestra emuná y nuestro bitajón, nuestra fe y nuestra confianza en que esta batalla no la van a ganar los humanos. Esta batalla la va a librar nuestro eterno Creador, y nos vamos a ver cuando llegue la era del Mashiach. Shalom, shalom, desde algún lugar de Israel. ישראל, עם אחד, עם חזק נושאים